Buenos días a todos. En mi anterior vídeo sobre este tema hablábamos de cuáles eran los aspectos más importantes y los trámites de constitución de una sociedad. Entonces vamos a ponernos en orden y recordamos, en primer lugar, la certificación negativa de nombre. Después, el ingreso en una cuenta bancaria del capital social de la empresa. Después, la escritura pública de constitución. Después, la declaración censal y la solicitud de NIF en Hacienda. Y por último, la inscripción en el registro mercantil. Y entonces ya nuestra sociedad puede actuar en nombre propio, ¿vale? Os dije que estos eran los trámites de constitución de una sociedad, pero además teníamos que tener en cuenta los trámites de puesta en marcha, ¿vale? Porque la constitución de sociedades también tiene una serie de trámites para antes de iniciar la actividad que tenemos que realizar. En primer lugar, tenemos que irnos a Hacienda, ¿vale? Y rellenar y hacer lo que denominamos la declaración censal, es decir, apuntarnos a un registro que hay de sociedades. En principio, la declaración censal, como os he dicho, sirve para comunicar tanto el inicio, la modificación o el cese de la actividad de la empresa, y además lo que vamos a hacer es solicitar el NIF. El número de identificación fiscal identifica a la sociedad a efecto de sus relaciones con Hacienda y con otras administraciones, con los proveedores, con los clientes, etc. El NIF está formado por 9 caracteres y una letra que indica la forma jurídica. Por ejemplo, si la sociedad es A 80 25 27 28, pues el A es de sociedades anónimas. A lo mejor hay otro B 80 55 66 57, pues B es sociedad limitada. En función de la letra que te den, eres un organismo u otro, ¿vale? Los plazos por los que debes tramitar estos son 30 días hábiles desde que te otorgan la escritura pública de constitución. Y lo que tienes que hacer básicamente es ir a Hacienda y rellenar tanto los modelos 036 y 037. Es una tramitación conjunta. Además, por otro lado, tenemos que darnos de alta, aunque algunas empresas estén exentas, pero tienen que darse de alta en el impuesto de actividades económicas. Es el IAE que os aparece abajo. Entonces, todas las empresas, el IAE lo que hace es gravar, es un impuesto que grava el ejercicio de las actividades empresariales y deben darse de alta, aunque se encuentren exentos de pagarlos, entre otras todas las sociedades cuyo importe neto de la cifra de negocios, es decir, de nuestra cifra de ventas, sea inferior a 1 millón de euros. Además, las personas físicas también deben darse de alta en el impuesto de actividades económicas, aunque no lo vayan a pagar, porque estén exentos. Y por otro lado, los sujetos pasivos que van a iniciar el ejercicio de su actividad en territorio español durante los 2 primeros periodos impositivos, pues están exentos, ¿vale?, de pagar este impuesto. En principio, lo que tengo que hacer es, tengo 10 días antes del inicio de la actividad real de la sociedad, darme de alta en el impuesto de actividades económicas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son los trámites para el autónomo? El autónomo tiene que hacer ciertos trámites en Hacienda. Por un lado, la declaración censal, que es también rellenar, como el resto de empresas, los modelos 036 y 037. Además, nos tenemos que dar también de alta en el impuesto de actividades económicas. Aunque estemos exentos del pago, pues nosotros lo rellenamos. Y además debemos elegir, a efectos de futuros pagos del impuesto de la renta de las personas físicas, tendremos que elegir entre el régimen de estimación objetiva y el régimen de estimación directa, normal o simplificada. Son distintas formas para poder estimar nuestras ganancias y nuestros gastos y pagar los impuestos. En principio, la elección va a depender principalmente del tipo de actividad que realicemos y el volumen de negocio que tenga la empresa. En función del régimen escogido, variará la futura tramitación del IRPF y su simplificación. Quienes hayan optado por el régimen de estimación directa, por ejemplo, simplificada, pues deben presentar y legalizar en Hacienda además otros libros que reflejan las distintas operaciones empresariales. ¿Vale? No es necesaria la presentación física, se puede rellenar un modelo facilitado por la agencia tributaria y hoy en día todo se puede hacer telemáticamente, ¿de acuerdo? Bien, hay otros libros también que podemos legalizar en el registro mercantil del domicilio de la sociedad. Pero bueno, de estos hablaremos más adelante. Son libros contables obligatorios, etcétera, ¿vale? Pero vamos a ir viendo poco a poco. Bien, en cuanto a más trámites que tenemos que hacer en Hacienda, pues legalizar esos libros. Por un lado, los libros contables obligatorios, el libro de acta de las juntas,
de los órganos colegiados. Y, por ejemplo, un órgano colegiado es, por ejemplo, un consejo de administración. El consejo de administración de una empresa es un órgano formado por varias personas y es un órgano colegiado y deciden de manera colegiada las decisiones y se rigen por unas normas determinadas, como por ejemplo que no se toman decisiones si no se toman por mayoría, ¿vale? De acuerdo. Entonces, ¿quién tiene que presentar en principio todos esos libros en Hacienda? Pues en principio los profesionales y los empresarios individuales que hayan optado por este régimen de estimación directa simplificada, pues tienen que irse a Hacienda a legalizar sus libros. ¿En qué consiste? Pues como os he contado, en presentar en Hacienda los libros que reflejan todas las operaciones distintas y las operaciones empresariales que yo voy a realizar. Bien, ¿qué plazo tengo? Pues entre el cierre del periodo impositivo, en principio esto del periodo impositivo es el 31 de diciembre, y la finalización del plazo de la declaración de la renta, que suele ser el 30 de junio del año siguiente. Además, vamos a legalizar nuestros libros en el registro mercantil. Y tenemos que legalizar los libros contables obligatorios, ¿os acordáis? Que son nuestro diario, nuestras cuentas de pérdidas y ganancias, nuestro balance, etcétera, lo que vimos en el tema 5. Además, vamos a legalizar un libro de actas de todas las juntas que realicen los socios de la sociedad o de estos órganos colegiados o el consejo de administración, y además el libro de registro de todos los socios y de nuestras acciones nominativas, etcétera. Acordaros que las sociedades anónimas no hace falta llevar un registro del libro de socios, ¿de acuerdo? Bien, todos estos trámites también se pueden realizar de forma presencial o telemática, y de hecho la forma obligatoria o la principal es la telemática. Bien, hay otra serie de trámites que tenemos de constitución y que son también de puesta en marcha, y que son los trámites ante la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Son las obligaciones que tiene la empresa antes del inicio de la sociedad. En un principio tenemos que inscribir la empresa en la Seguridad Social, ¿vale? Toda empresa que comienza a funcionar y desea contratar a trabajadores debe inscribirse en la Seguridad Social. Además, tenemos que elegir cuál es la cobertura de nuestros riesgos profesionales. La empresa debe optar por asegurar los riesgos derivados del trabajo con la seguridad social o con una mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Qué más tenemos que hacer? Afiliar al trabajador en la seguridad social. Este es un acto administrativo, es decir, un acto de la administración por el cual se incorpora al trabajador en la seguridad social por primera vez en su vida laboral. Se le va a conceder un número de afiliación que va a mantener durante toda su vida profesional. Es obligatorio para la empresa afiliar a todos sus trabajadores si no lo están ya. Es decir, yo primero tengo que afiliar al trabajador, pero si el trabajador ya tiene ese numerito famoso, no hace falta, simplemente le tendré que dar de alta en el momento en el que va a comenzar a trabajar para mi empresa. ¿Cómo se hace el alta del trabajador en la seguridad social? Pues en un principio lo mismo, este es otro acto administrativo por el cual se va a incluir al trabajador en un régimen concreto de la seguridad social, en el régimen general o por ejemplo en el régimen especial, etcétera, dependiendo de la actividad que se vaya a realizar. Además va a indicar que esa persona está trabajando y cuando deje de trabajar se le tiene que dar de baja. Y cuando retome otro trabajo se le volverá a dar de alta, ¿vale? Pero no al afiliar. El afiliar es un solo acto, solamente se hace una vez. Además, por ejemplo, si yo tengo otra serie de obligaciones que son periódicas, ¿vale? De la empresa tras el inicio de su actividad, la empresa tiene otra serie de obligaciones con respecto a la seguridad social. Por un lado, las cotizaciones, que son las aportaciones económicas que van a realizar los empresarios y los trabajadores para sostener financieramente nuestro sistema de seguridad social. Es obligatorio cotizar por cada trabajador en alta, ¿de acuerdo? Además, la empresa debe ingresar mensualmente sus cuotas y las del trabajador. Estas últimas son las que nos quitan de nuestra nómina. Nos quitan una cantidad, pero es el empresario el que las paga en nuestro nombre con respecto a la seguridad social. Entonces la empresa va a ingresar mensualmente las cuotas y la del trabajador. Hoy día todas las empresas pueden realizar todos los trámites de afiliación, cotización, etcétera, a través del sistema electrónico red, y desde enero del año 2011 es obligatorio para todas las empresas encuadradas en el régimen general
y con más de 10 trabajadores en alta, solamente relacionarse con la administración a través de medios telemáticos. Vale, además el trabajador y el empresario van a firmar un contrato de trabajo antes del inicio de la actividad laboral y el empresario debe comunicar debe comunicar y entregar una copia de ese contrato de trabajo, que es una copia básica firmada por los representantes de los trabajadores en la oficina de empleo, cuando en el plazo de 10 días hábiles desde la celebración del contrato. Es decir, a mí cuando me contrata una empresa, esa empresa tiene que llevar una copia al INEM y tiene 10 días hábiles desde que firmamos el contrato para presentarlo, ¿de acuerdo? Además, vamos a explicar los siguientes trámites que vamos a realizar ante la administración laboral. Eso mismo, esto, hasta el Ministerio de Trabajo, vaya, básicamente. Todas las empresas que abran un centro de trabajo tienen que tramitar la comunicación de apertura del centro de trabajo y lo van a hacer en la Dirección Provincial de Trabajo o en la Delegación de Trabajo en el caso de que la comunidad autónoma tenga transferidas las competencias. El plazo, por norma general, 30 días contados a partir de la fecha de apertura del centro. La Autoridad Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a poner a disposición de todas las empresas un libro de visitas electrónico por cada uno de los centros de trabajo. En él, la Inspección de Trabajo va a realizar las anotaciones oportunas cuando realice una visita a las instalaciones de las empresas. Ese libro de visitas electrónico se va a legalizar en la Inspección Provincial de Trabajo. Bien, este vídeo lo terminamos ahora. En el próximo seguimos explicando más aspectos de este tema y otra serie de trámites que debemos poner en marcha y debemos realizar para poner en marcha nuestra empresa. Muchísimas gracias a todos.